Yo creo que todo se fundamenta en que el perdón es unidireccional. La gran falla que tenemos todos los seres humanos radica en que siempre tenemos expectativas y el ego tiene expectativas. Por eso cuando yo digo, yo hice una carta a mi papá, es una interpretación material de cómo lo estoy perdonando. Hasta que un día mi padre, como en el chiste, dice, ya vengo, ¿no? Y se fue por fósforos. No regresó. No regresó. Y en el mismo año, mismo mes, que me pasa a mí perder mi trabajo y perder ese estatus del ego, ¿no? De soy esto. Mi madre pierde absolutamente todo. Un día me llama mi hermana y me dice, la policía me acaba de bajar del carro. ¿Qué pasa? Estamos quebrados. Y mi madre me llama por la otra línea y me dice, nos están quitando todo. 4 puntos básicos porque creo que es posible hacer que las cosas pasen. Y de estos 4 puntos básicos requieren dedicación y requieren disciplina, pero al final de cuentas requieren mucha introspección. Así es. Qué poderoso, qué impresionante. Así es. Y por supuesto que en este tipo de historias hay un trasfondo y siempre le meto la ingeniería a todo, pero es algo que, exacto, es algo que naturalmente me sale, pero yo creo que todo se fundamenta en que el perdón es unidireccional. La gran falla que tenemos todos los seres humanos radica en que siempre tenemos expectativas. Y el ego tiene expectativas. Lo único que no puedes hacer en la vida es esperar que otros hagan lo que tú esperas que hagan. Por eso el perdón y la sanación proviene desde nosotros mismos y el perdón es unidireccional. Por eso cuando yo hablo de perdón y yo estoy perdonando, el perdón viene de mí hacia el otro. Correcto. Esa es la única manera de llegar a la paz. Por eso cuando yo digo, yo hice una carta a mi papá, es una interpretación material de cómo lo estoy perdonando. Porque la carta sale de mí, pero es un acto de perdón, donde creo que parte de lo que tú decías es, nosotros tenemos que identificar cómo son o cómo se comporta el núcleo familiar, las personas que nos rodean y no cargar con toxicidades que al final del día no hace bien a ellos ni a nosotros. Total. Pero estos actos de perdón son un reflejo de ello y hay muchísimas formas, ¿no? Hacer catarsis, pero siempre concentrarnos en que es un acto propio, unilateral, donde estamos dando sin esperar absolutamente nada a cambio. Qué poderoso. Ayer hablaba con una amiga que qué lindo que traigamos este tema a la mesa y a nuestra conversación y comencemos este podcast con esta conversación que es muy importante y que atormenta a muchos seres humanos. Porque Total. Los atormenta, esa es la realidad. Y esa amiga me llama súper mal, súper preocupada y me dice, estoy tan mal, Eddie, me siento tan mal, soñé con mi papá y con mi mamá y es que en verdad yo no los puedo ver, o sea, yo no los puedo ver, me siento súper mal. Yo le decía, porque es que el perdón no es que ellos te llamen a decirte, hija, perdóname por lo que te hice, hija, perdóname por lo que te hice hacer o por lo que tú me vistes hacer. No, el perdón viene de ti. Viene de que tú los perdones, es de que tú te sanes por lo que tú viste, por lo que tú viviste, por lo que te tocó percibir en tu casa, porque ya en este caso tú no necesitas verlo a través de ellos. Eres tú la que necesitas eso en este momento y qué lindo comenzar esta conversación de esa manera. Así es. Y yo creo que lo que has dicho tiene mucho que ver con la forma en que hoy en día las personas interactuamos entre nosotros mismos. Yo creo que la verdadera paz empieza cuando dentro de nuestra cabeza empezamos a controlar todo el flujo que generan los sentimientos que exteriorizamos después de muchas formas. Uno de ellos es entender que los pensamientos son erráticos. Total. Y son autónomos. Y son de cada quien. Exacto. Y los pensamientos van a salir de tu cabeza y muchas personas empiezan a tratar de pelear con ellos y esa es una pelea que para las personas que nos iniciamos en este, digamos, self-awareness, ¿no? Es algo que va a ser casi imposible de controlar hasta que tú no embarcas tu mente en separar ego y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que siempre recomiendo a tu punto es comenzar a entender que son pensamientos erráticos y que estos pensamientos generan sentimientos. Y los sentimientos los exteriorizas de muchas formas. Pero al final la única manera de gobernar es, y lo hablábamos ahora contigo, es precisamente una de las formas es escribir. Porque lo que haces escribiendo es direccionar el pensamiento. Las personas no somos conscientes de eso, pero cuando escribimos es una forma de que estos pensamientos erráticos y autónomos los básicamente encarrilamos en algo que queremos y son deliberados. Cuando escribimos, sanamos y mucho de lo que hablamos ahora en este proceso de sanación es
cuando escribes, estás plasmando cómo estos pensamientos pueden irse por una línea continua, lógica, que te permite controlar la reacción en tu cuerpo, que son los sentimientos. De ahí es que empieza todo este camino de autocontrol, de autoconocimiento y de cómo logramos entender las reacciones de los otros a través de la introspección hacia nosotros mismos. Pero a ti no te pasó eso porque sí. No, Ni aprendiste por supuesto eso que no. porque sí. Así por supuesto que no. Cuéntanos por qué te pasó eso. Y porque tú tienes ese conocimiento. ¿Qué te lleva a ti a tener esa sed y a tener esa hambre de querer aprender a convertirte en lo que te estás convirtiendo? Que ojo, no eres producto terminado. Todavía o sea, no. Ninguno lo somos. Ninguno lo somos, ni Correcto. todavía no. Tú dices, yo quiero seguir aprendiendo, y cuando uno está en este camino, uno dice, yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más, porque uno quiere como, hey, esto es un mundo paralelo que uno dice, hey, qué bonito, porque el placebo, esa es la palabra, uno se siente con tanto placer y se siente tan bien y tan pleno que uno dice, hey, yo no quiero retroceder. Totalmente, totalmente. Y para tu pregunta, la historia comienza cuando yo era muy niño. Y como dices, muchas de las personas ven el producto que viene del proceso, pero el proceso muy poca gente lo conoce. Entonces, el proceso que yo viví fue un proceso que parte de mi núcleo familiar. Yo vengo de una familia latinoamericana, como cualquier otra, de clase media-baja. ¿No? Perdón que me exprese así, pero es para que nos entiendan las personas, ¿verdad? Yo no vengo de una clase donde íbamos al club con mis padres o tuviera un colegio privado, ¿no? No, para nada. De hecho, para ser muy honesto, en las noches en mi casa se escuchaban disparos, ¿no? O sea, las bandas, los gangs, ¿no? Sí. Y fue el entorno en el que tocó crecer. Vengo de una familia muy trabajadora en donde a muy temprana edad mis padres se separan. Y mi padre, dentro de todo, cumple un factor fundamental en ser el núcleo de lo que viene a ser el epicentro de mi cambio y transformación. Cuando yo tenía 11 años, mi padre decide abandonar el núcleo familiar. Y como el chiste, ¿no? Yo siempre me refiero a esto un poco jocosidad, es bajábamos un día, estábamos en el carro, a mí me gustaba prender el carro y para los que tienen un poco más de edad, por allá en los 80 nací yo, entonces entenderán que los carros se prendían y se calentaban, ¿no? Claro. Antes, y tenías que acelerarlos. Y a mí me encantaba hacer eso de niño, porque yo alcanzaba el pedal y yo lo hacía, ¿no? Y bajaba con mi padre a hacer esto hasta que un día mi padre, como en el chiste, dice, ya vengo, ¿no? Y se fue por fósforos, como algunos de ustedes han escuchado el chiste, y nunca volvió. No regresó. No regresó. Digamos que ese fue un momento en el que por primera vez, siendo muy niño, entendí que él no iba a volver. Y estando en el carro, a los 11 años, cerré el carro, lo apago y regreso a casa, donde mi madre me espera y me mira y me dice, ¿tu padre? Y le digo, no. Le digo la primera frase que para mí me marcó y le dije, no va a volver. No le dije, no está, no le dije, ya viene, le dije, no va a volver. Y mi madre se quiebra, empieza un proceso donde hay muchos actos que para mí dicen mucho de su nivel de madurez en ese momento como persona, y a mí me toca tomar un papel casi que de adulto, ¿no? Con una hermana de 1 año de nacida. Mi madre, por ejemplo, no sabía manejar, no sabía defenderse en muchas cosas y me tocó acompañar, pero lo más difícil fue posicionarme en un entorno familiar quebrado y manejar casi que con hilos las relaciones de toda la familia. Entonces, en parte de una carta que le escribo a mi padre, yo decía, me hubiera gustado tener ese tío o esa tía que me hubiera dicho, ven, que aquí estoy, ¿no? Te acojo. Ven, te acojo, porque era un niño de 11 años. Claro. Y lo que veían era alguien que reía, que estaba ahí, que empujaba a mi mamá. Entonces mi madre era la adulta, pero quien empujaba a mi madre detrás era yo. Entonces yo le decía, ve a tal parte, vamos a tal otra, hagamos esto, pongámonos lo otro. Y con mi hermana, que era de brazos, hacía exactamente lo mismo. Y para mí esto fue un momento donde, ahora mirando hacia atrás, como decía Steve Jobs, tú no conectas los puntos hacia adelante, los conectas hacia atrás. Uh-huh. Yo entiendo de dónde sale este self-awareness. Uh-huh. Y es muy niño, yo tuve que tener una conciencia situacional altísima. Era dónde estar para no sentirme incómodo, dónde posicionar mi criterio para que, por ejemplo, quien hablara mal de mi padre o de mi madre y yo tomara una posición neutra que no nos afectara, cómo controlar las relaciones entre adultos. ¿Te convertiste en el adulto cuando eras el niño? Exactamente. Y
Y parte de esto me lleva a comenzar este camino de ser muy aware, o sea, de tener esta claridad en cómo actuar y posicionarme, y sobre todo cómo exteriorizar todos los comentarios que podrían hacerme daño, pero que al final yo sabía que eran situacionales. Entonces, todo esto te estoy hablando a los 11, 12 años. Un niño que necesitaba era jugar, porque a esa edad lo que tenías era que agarrar un carrito, jugar, o una bicicleta y jugar por la calle. Le tocó adoptar el papel de ser el papá o el adulto de la casa para ponerle orden a algo que tenía caos y que tú no sabías cómo ponerle caos. Estabas siendo adulto sin saber cómo ser adulto. Total, y es muy complicado porque tú a esa edad no entiendes muchos de los comentarios. No, obvio. Y estaba propenso a comentarios de padres, tíos, abuelos, etcétera, y todos venían con mensajes distintos. Entonces, procesar eso y comenzar a actuar fue parte de lo que empecé. Posterior a eso, digamos que me ayuda también porque claramente en este tipo de barrios y de contextos está la droga. En Cali en ese tiempo estaban los narcos. Wow. Estuve rodeado de muchos de ellos y puedo decir que casi el 90% de algunos amigos de infancia, todos están muertos. Y adicional a eso, yo le cuento a mi esposa, que es mi confidente hoy en día, muchas de las historias, y a veces ella no me cree. Yo tenía amigos o conocidos, llamémoslo, donde en un día en el periódico, habían periódicos amarillistas que todavía existen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero veías la cara de alguien que recibió un disparo en la cabeza o le cortaron la cabeza. Esta es una historia real. Y estuviste con él hace 2 días departiendo y tomando cerveza. Wow. Este era el tipo de ambiente en el que estaba, pero creo que esta conciencia situacional que tuve en mi entorno familiar y cuando tenía 11 años me llevó a que a los 16, 17 yo entendiera qué estaba pasando. Cuando me invitaba a alguien a hacer algo, cuando me proponían hacer algo. Esto me permitió también esquivar muchísimo de estos caminos y dedicarme a lo que desde pequeño quise hacer, que fue siempre ser el bastión de mi familia y velar por mi mamá y mi hermana, que fue lo que me llevó a ser lo que soy hoy en día y tomar la carrera que tomé, que fue ingeniería industrial. Pero eso es admirable, porque otra persona hubiera tomado la decisión de hacerse víctima de esa circunstancia por la que estaba pasando y decir: mi papá se fue, mi mamá quedó sola, mis hermanos quedaron solos, voy a delinquir para poder traer la comida a la casa porque es más fácil encontrar el dinero fácil y solucionamos, ¿no? Tú simplemente dijiste: no, yo quiero ser el bastón, pero quiero ser un bastón bien puesto. Total, pero creo que una de las cosas que causó eso, y para que todos también entiendan, no fue que yo fui gifted, ¿no? Como que no me fue dado ese don, yo no tuve tiempo de hacer el grief, ¿no? Yo no tuve tiempo de sentir, que fue parte de lo que pasó. Todo empezó a pasar muy rápido, las cosas vinieron encima y lo único que tuve fue tiempo de actuar. Parte de los problemas que eso también genera, no todo es color de rosa, y se lo he dicho a mi esposa también, a mí me gustaría ser más sensible. Y estoy aprendiendo. Y ella lo sabe. Parte de lo que yo le he dicho a ella es, a veces viene un niño caminando, ¿no? Ella tiene 2 sobrinas hermosas, y vienen y todo el mundo se alegra y es una ternura. Y yo soy como una piedra. No puedo expresar a veces, claro, y me cuesta. Estoy aprendiendo. Estás aprendiendo. Pero es parte de lo que yo entiendo hoy en día por qué soy así. Y yo muchas veces le digo a mi esposa: oye, me gustaría ser más sensible, pero no lo logro, es porque siempre estoy pensando en todo lo situacional. Y de ahí empieza un camino en el cual parte de esto es querer siempre ser el bastión. Y le pregunto un día a mi madre: ¿qué necesito para ser gerente? ¿No? Empezó esa pregunta. Y mi madre dice: ingeniería industrial. Y así seguí el camino. ¿De verdad? Sí, nunca por pasión. Simplemente dije: quiero ser gerente. Ni siquiera sabía qué era ser gerente. O sea, tú no sabías qué era ser gerente. No, ¿Y cómo dijiste ser gerente es lo que me va a llevar a hacer algo? Porque vi un tipo parado afuera de una empresa y todo el mundo tenía que ver con él. Oh, porque lo viste como que esta persona es importante. Es un ideal, correcto. Ya. Y yo dije, aunque estaba mal interpretado, porque claro, pero lo viste como ideal. Desde los lentes de un niño, dije, yo quiero ser como él, porque veía que todos lo recibían con mucho cariño y mucha cordialidad. Y para mí eso significaba ser gerente, como ser querido, era eso. Y al final decidirme por ese lado sin tener absolutamente idea de qué era ser gerente, sino eso. Es la persona que es querida por todos y saludado por todos. Y así empezó. ¡Qué loco!
Bueno, y así logramos idealizar cualquier cosa, cualquier persona y cualquier situación. Totalmente. Al final todos somos el reflejo de algo que queremos. De algo que queremos. Y ahí comienza esta jornada del por qué estoy acá y lo que yo he querido hacer, y es a través de lo que yo he logrado vivir, poder hacer algo, y es enseñar a la gente a que las cosas pasen a pesar de las circunstancias, y ser un instrumento para poder transmitir esto que es muy mecánico de cómo ubicarnos en cualquier sea la circunstancia y lograr que de verdad lo que pensamos y visualizamos se logre. Porque yo creo que es posible, todo es posible. De la mano de Dios y de la mano de lo que podamos tener como herramientas, yo siento que todo es posible en la vida. Comienzo a estudiar en Cali, la universidad, y comienzo a estudiar inglés. Y mi primer trabajo fue con la Federación de Cafeteros en Colombia. Y posteriormente, un día, al mes, el director de negocios internacionales renuncia, y el director ejecutivo tenía una feria de negocios en inglés. Y nos reúnen a todos y preguntan quién habla inglés en toda la compañía. Y yo era un analista que me montaba en bus e iba a las montañas a ver la producción, y nadie levantaba la mano. Y yo levanté la mano y lo primero que me dijeron fue, bueno, exacto. No, y te pones una corbata, una camisa, y mañana vas con el director ejecutivo, al cual yo conocía de vista, y tú le vas a traducir. Posteriormente eso me sirve para quedarme con el puesto de gerente de negocios internacionales, y me di cuenta que para los que nos ven, ser traductor es una profesión durísima. Hay que estudiar para ser traductor. Sí, claro. Y ahí traté de hacerlo, no lo logré hacer muy bien. Y posteriormente me quedo con ese puesto de gerente de negocios internacionales a mis 23 años. Eras un niño igualmente, o sea, Total. 23 años, manejando algo que es internacional, en un mundo competitivo, que de igual forma, o sea, allá afuera el mundo es cruel. Totalmente, totalmente. Y después de esto, digamos que el drive que ya traía, etcétera, empiezo a ascender en compañías farmacéuticas, y parte de lo que hablabas tú al principio, cómo llego a vender libros, porque de gerente paso a director, etcétera, y en una compañía que no voy a nombrar, pero la número Todos uno. tenemos esas compañías que no queremos nombrar. Sí, que no queremos nombrar, pero a mis 28 años llego a ser el director de Latinoamérica de la planeación estratégica de la compañía número 1 en su campo. Estoy en Miami, estoy en Brickell, en un apartamento doble, 28 años, con el carro del año, con una posición. La vida de la vida. Era el menor de todo el staff, y doy con un maestro gigantesco, que es el peor jefe que he tenido, que me enseñó qué es lo que hay que hacer para no tener un buen equipo y para no ser buen jefe. Y fue un maestro extraordinario. O sea, te dio todas las lecciones de vida de qué no ser. Total. Amo. Pero lo más importante, porque uno aprende de esto. Total, o sea, tú puedes aprender de eso totalmente, o puedes después decir, no, qué horrible, pero no sentarte a decir, oye, es que esto es lo que no debo hacer nunca más en mi vida. Y te digo, no solamente eso, lo que te afecta en tus aspiraciones, en tu carrera, en lo que te hace dudar, en tus capacidades como persona. Total. Entonces yo venía muy inmaduro, también debo decirlo, en una carrera sin parar, y llega, digo, Dios en este caso, y me dice, vamos por partes. Wait a minute. Exacto, vamos por partes. Aquí hay que enseñarte algo, vamos a enseñarte algo de humildad. Humildad. Y empieza todo a tambalearse. Mi madre, de quien hablé al principio, empieza con una compañía de zapatos, empieza a irle muy bien, mejoramos económicamente, ella estaba muy bien. Y en el mismo año, mismo mes, que me pasa a mí perder mi trabajo y perder ese estatus del ego, ¿no? De soy esto, mi madre pierde absolutamente todo, los bancos le quitan absolutamente todo. Un día me llama mi hermana y me dice, desconsolada, me dice, la policía me acaba de bajar del carro. ¿Qué pasa? Estamos quebrados. Y mi madre me llama por la otra línea y me dice, nos están quitando todo. Como si fuéramos delincuentes, los bancos quitando, arrancando todo. O sea, de la nube te bajé. Te bajé por todas partes. Y fue la primera vez que llegué a mi casa nuevamente y recordé y conecté con el niño de 11 años que miró para atrás y no había nadie. Lo que dijo Steve Jobs. Tal cual. No había nadie. No había nadie. Yo miré para atrás. Usualmente de niños tenemos
un respaldo. Las personas todas tenemos un respaldo. Sí. Y hay muchos que en la vida cuando miran hacia atrás dicen, el respaldo no soy tengo yo. nadie. Sí. No hay nadie más. O Dios, en este caso, Sí. era mi único respaldo. Y empiezo de cero. Vuelvo a Cali, vuelvo a Colombia, con todo lo que implica bajarse de todo el ego, agarrar tus 4 trapos y venir. Y ahí es donde se me presenta una oportunidad única que yo digo es solo Dios. Yo tenía como parte de mi vida anterior un carro que había dejado en Cali de X marca y lo llevé a su concesionario, que para nada encajaba con mi nuevo estilo de vida, pero lo tenía porque en su momento lo tuve y lo desempolvé y lo llevé a hacer mantenimiento, y encontré a mi compañero de universidad que no bebía hace más de 8 años. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, nada, estoy desempleado. Y me dice, ¿por qué no empezamos un proyecto? Yo te pago lo que sea. En ese momento me pagaban $500 por mes. Y me decían, haz lo que quieras. Y ahí es donde empiezo a un día sentado sin hacer nada, con $500 al mes y diciendo, ¿qué hago? Pensando qué hacer. Y alguien viene con una idea, decir, ¿por qué no vendes libros para niños? ¡Wow! Y empezamos una metodología con una persona que conocí en Cali, espectacular, y empezamos a diseñar programas de educación para formación infantil. ¡No, güey! Y entonces, ¡qué bueno está eso! Entonces empezamos eso y diseñamos un esquema de ventas, cómo ir casa por casa. Contratamos personas que iban casa por casa tocando, door to door, con maletín. En serio, o sea, ustedes son de ese grupo que ustedes mandaban a la gente a tocar la puerta para Eso somos vender. nosotros, eso somos nosotros. Y instruimos a las personas con un lenguaje un poco sofisticado, pero con material que valía mucho la pena. Y era algo muy lindo. Y yo siempre digo que para mí fue el momento de inflexión más hermoso en mi vida. Sentí una levedad que nunca había sentido. Y le agradezco muchísimo a Dios por haberme mostrado eso. Creo que encontré los mejores guías y amigos que pude haber encontrado, porque las personas que me veían en ese momento me veían por quién era yo. Sí, no por lo que yo representaba. Eras. Total. Y aprendí muchos valores que no había podido aprender. Y valoré muchísimo, y creo que desde ese día no hay día que amanezca y no agradezca a Dios por todo lo que tengo, y por todo lo que me ha dado, y más allá de esto que es imagen, material, por la oportunidad tan hermosa que es de levantarte, respirar, y salir a vivir 24 horas de un día nuevo, que mucha gente no entiende el valor de esto, ¿no? Y de ahí empieza una nueva vida, y retomo con otros lentes. Y creo que Dios en algún momento dijo, ¿estás listo? Y recibo una llamada y empiezo y me engancho después de estar vendiendo libros en buses. Me llaman y me dicen... ¿Iban a los buses? Sí, obvio. O sea, a vender libros. Claro, vender libros. En Venezuela también hicieron eso. Total. Y me llaman y me dicen, ¿tienes una entrevista en una multinacional? Y vuelvo y me engancho, y me enganché con una multinacional para crear un proyecto enorme en Colombia, para Latinoamérica, y vuelvo y empiezo mi carrera profesional casi como si absolutamente nada hubiera pasado. Después casi de un año. La vida se trata de eso. Total. Y eso fue para mí un maestro impresionante. Y por ello digo, hoy por hoy empiezo a tener estos 4 puntos de cómo hacer que las cosas pasen, porque hoy por hoy sé que es posible. Es posible tocar fondo, es posible sentirte quebrado, pero creo que es posible salir, y es posible hacer que todo lo que has pensado se materialice en tu vida. Y ahí es donde de alguna manera empiezan a convertirse en más sólidas las cosas que de alguna manera de niño usé para salir de ese ambiente negro y poder vivir una vida, digamos, medianamente coherente y medianamente cuerda, porque al final del día también tú te encierras en tus pensamientos, te derrotas, te paras, vuelves, o como muchos de nosotros damos vueltas en un mismo punto. Y creo que de ahí viene mucho de la estructura que hoy por hoy quiero enseñarle a la gente y le muestro a la gente, y es 4 puntos básicos, porque creo que es posible hacer que las cosas pasen. Y de estos 4 puntos básicos requieren dedicación y requieren disciplina, pero al final de cuentas requieren mucha introspección. La respuesta nunca está afuera, la respuesta está acá. Y de ahí empieza todo. Entonces, primero preguntarte y tener conciencia situacional donde estás, y ser muy sincero contigo mismo. Decir, cometo errores, estoy donde no quiero estar. Total. Y dejar de batallar contigo mismo aquí. Eso es importantísimo.
Esa pelea constante que tienes ahí y peleas y peleas y peleas, pero no te das cuenta de que tienes que pausar y decir, haz silencio, no necesitas ruido, para y revísate. Totalmente, totalmente. Y es, revísate, perdónate y entiende que no eres perfecto. No te mientas a ti mismo. Esa pelea interior es el primer enemigo del progreso y de la paz como persona. Sí. Y yo creo que este primer paso de poder decir qué es fundamental para mí, qué no necesito y qué quiero. Ese es el primer paso. Esas 3 preguntas te dan una ubicación en la situación en la que sea que estés y te ubica como persona. Y segundo es entender que debes comenzar a visualizar lo que quieres. Y la visualización, y este es un error muy común, ¿eh? Las personas visualizan como en los 31 y no sé si te has visto cuando piden deseos, este tipo de cosas. Yo quiero un carro. Sí, claro. Y el deseo siempre es externo. Sí, pero no, muy pocas veces es interno, o sobre todo tienes que haber pasado por una transformación en tu vida, por retos muy grandes en tu vida para darte cuenta de que el deseo más allá de lo banal o de lo externo es interno. Totalmente. O sea, porque es que cuesta mucho, es muy fácil pedir, yo quiero este celular, yo quiero esta joya, yo quiero este teléfono, yo quiero esta ropa, yo quiero esta prenda, yo quiero esta cartera, pero es tan difícil decir, yo quiero esta paz. Yo quiero acostarme y que nada me preocupe. Totalmente. O sea. Y mira algo interesante. Hoy por hoy muchas personas están desesperadas por entender cómo pueden lograr esto que tanto anhelan. Hay un hambre tremenda. Y hay una cosa que no es tan evidente para ellos y es el exteriorizar tus deseos. Y esta es la palabra, exteriorizarlos. Es negar que el vehículo para lograrlos eres tú mismo. Sí. Entonces, cuando tú quieres jugar a la ley de la atracción por manifestar algo externo, manifestar un negocio, manifestar un vehículo, manifestar algo que está externo a ti, las mismas personas, nosotros mismos, nos estamos creando un abismo impresionante que para cruzarlo va a ser muy difícil. Porque es que ya tienes un compromiso ahí tremendo. Total, y además porque el futuro y la visión no es externa, soy yo. Soy yo el que lo va a lograr. Quien va a traer el carro soy yo. Los negocios, quien los va a crear soy yo. Entonces el deseo nunca está afuera. El deseo tiene que estar adentro. Y ese es el segundo punto de toda esta metodología de 4 puntos y es darnos cuenta que el vehículo que logra todo lo que queramos somos nosotros mismos, con la ayuda de quien creas, si eres religioso o no, tu ser superior. Yo soy muy creyente en Dios, pero siempre hay algo que nos va a apoyar. Y esto es importantísimo. Creo que las personas en general tienden a delegar sus deseos y sus ambiciones en algo que no está conectado a nosotros. A tu ser. Por eso nunca llegan. Y la tercera cosa es posicionarnos. Cuán lejos o cerca estamos de donde queremos estar. Entonces, primero hablamos de ubicarnos. Segundo es de visualizar qué queremos y cómo queremos sentirnos. Pero el tercero es saber cuál es esa brecha entre lo que yo deseo y dónde estoy hoy y comenzarla a cerrar poco a poco. Hay una teoría muy importante sobre el magnetismo y la claridad que genera el poder decretar y escribir, como habíamos hablado, dirigir tus pensamientos hacia el cómo quieres lograr las cosas y no 100% hacia las cosas, sino el cómo las logras. Y esto lo que abre son ventanas y las personas que ya están en este camino te empiezan a decir, oye, me están saliendo oportunidades nuevas, como si las oportunidades nunca estuvieran. Y hay no sé si eres creyente, pero hay partes en la Biblia que hablan de cómo Dios siempre te pone las ayudas. Lo que pasa es que cuando no tienes los lentes correctos no los ves. Sí, es como el maestro llega cuando el alumno está listo. Si no estás listo, nunca va a llegar. Exactamente. Entonces, cuando tú concentras tu energía y tus pensamientos hacia el cómo lo debo hacer, llegan las cosas. Empiezas a ver las oportunidades. Y empiezas a decir, oye, se abrió esta oportunidad, se abrió esta otra. Y es un círculo virtuoso de oportunidades. Correcto. Y por último, es lo que yo llamo la etapa de renuncia al ego, que es dificilísima. Súper difícil. Es dificilísima y por eso es la última. Y de ahí para mí nace mucho la disciplina. Porque hoy por hoy las personas pagan, ¿no? Yo he visto ahorita en internet, no sé si te has dado cuenta, la gente paga por cursos de cómo aprender a ser disciplinado y cómo se genera riqueza de un día para otro, ¿no? Y bueno, los que
tú, más que nadie, tu proceso es espectacular. Y los que hemos tenido procesos sabemos que... No es así. Exacto, no es así. Y las personas anhelan el producto, pero no quieren el proceso. No quieren vivir el proceso, no, es que es un tema. O sea, yo he ido a muchos cursos porque yo he invertido muchísimo en mi educación. O sea, yo soy partidaria de que la educación es absolutamente todo. Tienes que invertir en tu educación. Y una de las personas a las que yo le he invertido muchísimo dinero es Tony Robbins. O sea, le he invertido mucho dinero y he aprendido, la mayoría de las cosas que yo sé, las he aprendido con él. He aprendido muchísimo, mi negocio ha escalado impresionantemente con él. Pero siempre le digo a la gente que el mayor maestro de la vida es la vida. Totalmente. Es la vida. Y que el éxito no es la palabra éxito. El éxito es el camino, es en lo que te conviertes cada día, es ese transitar día tras día, es esas preguntas difíciles que estoy dispuesto a hacerme todos los días, es esas conversaciones difíciles que no quiero tener, es esa persona con la que me topé y tal vez no quise toparme y mirarme cara a cara y decirle, es que no me gustó esto, y tal vez te tuve que decir que no o te tuve que decir que sí para forjar esa relación correcta que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, de eso se trata el éxito y de eso se trata llegar a donde estamos llegando el día de hoy. Qué chévere poder tener esta conversación. Yo quiero hacerte una pregunta interesante, porque que tú puedas tener esos 4 pilares fundamentales en tu vida, no los llegaste porque sí. No, por supuesto. O sea, que no. tuviste que haber tenido como un punto de quiebre. Algo tuvo que haber pasado más allá de tu pasado, porque tu pasado forjó tu futuro. Súper claro está que es así. Pero, ¿qué día te levantaste que tú dijiste, no, estos van a ser los 4? ¿O cómo empezaste a construirlos que tú dijiste, no, es que esto es lo que tiene que ser y esta es mi fórmula, o con esto voy a trabajar y cada día la voy a perfeccionar y cada día voy a trabajar más en ella y cada día la voy a alimentar más? Yo cada vez que me preguntan, le digo mucho a la gente, yo no soy todos los días un producto terminado, ni me considero que soy una misma persona todos los días, porque todos los días sigo trabajando en ser una mejor persona, en buscar mejores versiones de mí, en buscar aprender cosas nuevas, en que si tengo algunas virtudes o algunos defectos, pues trato de agregar mejores virtudes y aprender cosas. O sea, como que es esa constante de todos los días, ¿no? Pero encontraste esos 4 frentes y esos 4 frentes te funcionan. ¿Cómo lo hiciste? Eso es una pregunta bien interesante. Al final, yo creo que un día, y te voy a contestar en 2 partes. La primera es, yo me obligué a estructurar esto porque mi propósito, creo yo, fundamental es ser un instrumento, como dije al principio, de personas que quieran lograr el éxito, que significa estar donde quieres estar, en el momento que quieres estar. Tú nunca vas a sentirte que eres el producto terminado, pero sabes que estás en proceso y estás pleno. Y a mí me costó mucho tiempo y trabajo entender cómo llegué ahí. Pero también supe que yo no creo en la suerte, pero yo creo en las acciones deliberadas que tomas para que el resultado sea el que esperas. Entonces, lo primero fue un tema de propósito, por eso los formé, los 4 puntos. Y el segundo fue por fuerza de querer entender por qué, y esto va a sonar un poco fuerte y va a sonar un poco prepotente, y perdón para todos, pero es así. Algún día dije, yo tengo que ser el elegido de Dios. Un ejemplo muy concreto, yo salgo de esta empresa multinacional, al mes me buscan y me dicen, el presidente de Latinoamérica te quiere, al tipo nunca le había hablado, y me dice, te quiero de vuelta, y me dice, te quiero de vuelta en Miami, y con estas condiciones, y con esto. Me he salvado de muertes. Hace poco tuve un accidente enorme donde me quebré costillas, perforación de pulmón, mi casco se partió en 2 entrenando para un Ironman. Afortunadamente no me pasó nada y a lo largo de mi vida han sucedido cosas y creo que no es que al resto del mundo no le pasen. Lo que pasa es que cuando tú vives en el agradecimiento, tú sientes que de alguna manera dices, oye, soy muy afortunado. Sí, sí. Y aparte, como te digo, en esta segunda parte empiezo a mirar hacia atrás y digo, ¿qué fue lo que hice yo para poder estar donde estoy? ¿Y cómo puedo transmitir esto a las personas de una manera en que ellos puedan articularlo y ser una herramienta? Esa fue la manera en que me hizo sentarme y empezar. Y lo primero fue casi que convertirme en mi propio psicólogo a punta de lectura. Mi libro
favorito y mi esposa no lo sabe, pero yo tomo muchos apartes de la Biblia y me gusta mucho, y muchas personas no lo saben, no soy tan católico, pero a mí me gusta tomar apartes de la Biblia y hay uno que me encantó y fue una palabra que me dieron cuando yo estaba en crisis y dice, sé fuerte y valiente. Tienes que ser fuerte y valiente. Y empecé desde ahí a decantar lo que eso significa dentro de la palabra de Dios. Tiene muchas vertientes y lo puedes interpretar de diferentes maneras y lo puedes leer de diferentes maneras, o sea, sí. Total. Y ahí es donde empezó el concepto del ancla. El ancla es saber dónde estoy y empecé a construir esto, ¿no? Pero la primera parte para mí fue darme cuenta de la vulnerabilidad que tenemos todos y cuál es el propósito. Y uno de los pilares fundamentales de esto para mí fue esencialmente el entender que la vida nos fue dada para hacer lo que mejor podamos. Y que, como muchos dicen de palabra pero no lo hacen, es dejar huella, es servir y ser un sirviente y ser un testimonio de vida a través del servicio. Eso es algo que para mí es impresionante y fue de los motivos por los cuales decidí ser líder, para ser un líder que sirve. Y muchas veces digo, si yo hubiera querido en mi vida perseguir el dinero, tal vez sería un viejo avaro y millonario. Pero hoy por hoy lo que persigo es a través de las personas y en los equipos que lidero, generar el mayor impacto y que ellos se sientan realizados, que se sientan bien, que las personas que yo impacto con lo que hago puedan sentirse bien. Y esto es lo que me fuerza y lo que me lleva a los 4 puntos, a poder transmitirles esto de manera que sea fácilmente digerible, ¿no? Pero creo que hasta ahora estoy empezando el camino y espero tener un camino como el tuyo, en donde tú, a través de todos estos medios, puedas llevar algo a las personas y definitivamente servir, como te lo he dicho. Ya vas a ver que eso es lo que te espera y que nomás estás empezando y que, mira, esto es un camino gigante que tiene, bueno, demasiadas cosas por hacer y que es muy lindo. Como lo dice Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y cuando lo haces más allá que por el dinero, lo haces por el servicio, es impresionante lo que se vive, lo que se siente y el gozo que eso trae. O sea, eso es maravilloso. ¿Sientes que ya viviste, que ya estás viviendo en base al propósito que Dios te trajo a este mundo? Total. Yo creo que sí. Lo que me falta a mí es materializar y amplificar. Okay. Yo siento que en este momento, no sé, me gustaría saber tu percepción, pero hay lo que se llama en la Biblia muchos falsos profetas. Sí, sí lo hay. Que se están aprovechando de la necesidad de las personas. Mucho. Hace poco fui a un consultorio odontológico de una persona que migró igual que nosotros hacia este país, con un conocimiento y una capacidad de servicio enormes, y me decía, yo dejé todo en mi país y estoy tomando unos cursos con un coach y inmediatamente supe que ella estaba muy esperanzada en personas y yo le empecé a hacer preguntas sin ella saber yo quién era ni lo que hacía, pero supe que se estaban aprovechando de ella. Y hoy por internet, los medios, las redes sociales, tú haces un clic y te llegan 500, el algoritmo te llena de cosas y cuando menos piensas estás pagando $100 por aplicaciones, por fórmulas mágicas, y ahí es donde yo quiero entrar a decir en un momento, o sea, de verdad, no quiero lucrarme de esto, quiero darle a la gente y quiero empezar a hablar y para mí esto es el propósito fundamental con el cual ya estoy conectando. Y para mí es en esencia lo que sería dejar una huella, es cuántas vidas podemos tocar de manera desinteresada. Por eso hablaba siempre de el dar es un acto de perdón y es un acto de bondad. Todo lo que tenemos. No puedo prometer que van a ser millonarios, pero les puedo prometer que van a empezar a lograr las cosas que siempre han querido y evitar este tipo de cosas que, como te digo, no sé cómo lo ves tú, pero sería interesante ver tu percepción, estos falsos procesos. No, yo también lo veo desde esa manera. Yo también lo veo desde esa manera porque así es como yo lo hago. O sea, yo no me lucro de nada de esto. En lo absoluto, no me lucro de nada de esto. Yo tengo una empresa, que mi empresa es la que realmente me lucra. Pero sí lo veo realmente así. Tengo mucha tela que cortar de ese tema. Me imagino. De tanta gente que hay ahorita lucrándose de mucha gente que yo lo que verdaderamente pienso de este tema es que, pues, cuando una persona tiene mucha hambre y quiere aprender y quiere conocer, porque lo que realmente quiere es conocer, pues está buscando, tiene sed. Y cuando tú tienes sed, tú necesitas agua.
Y cuando buscas el agua, tú no sabes qué agua buscar y de qué agua tomar, cuando tienes muchas opciones. Entonces, obviamente, si no tienes quien te guíe a qué agua tomarte, porque es la que de verdad te va a servir y no cualquiera te va a servir, pues cualquiera te va a servir en ese momento. Entonces, al encontrarte a una red social que está abierta para todo el mundo, no todo lo que brilla es oro. Entonces, sí, eso es lo que yo pienso de esto, que es un tema complejo, un tema complejo. Lo que yo sí siempre incito a la gente es a que busquen personas que sean congruentes con el mensaje. Consistentes, correcto. Congruentes y consistentes. Que una cosa es el decir, pero otra cosa es el hacer. Que vaya, como por ahí dicen, que lo que digas no lo dañes con el pisado. Así es, así es. Esto que acabas de decir es poderosísimo porque yo siempre he dicho, yo confío en las personas que lo que piensan lo dicen y lo que dicen lo hacen. Sí. Hay un tema que es bien interesante de cómo conectar esas tres cosas. Para mí es una persona que es coherente. Sí. Yo lo que pienso lo digo y lo que digo lo hago. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Y en la vida, hoy por hoy, hay una herramienta que está comprobada, que viene de un estudio de sonido, que es el signal to noise, se llama en inglés, y es la capacidad de encontrar la señal en medio de tanto. Hay una frase que a mí me encantó siempre, que es hay muchos triviales y muy pocos vitales en la vida. Y tener la capacidad de entender dónde está mi vital va a hacer que tú encamines toda tu energía y todo lo que quieres hacer hacia lo que vas a lograr. Eso es fundamental en un mundo donde tenemos tanto ruido, que siempre queremos ver al lado, queremos ver qué está haciendo el otro. Y cuando a mí vienen personas y me dicen, bueno, pero es que el vecino, le digo, mira un nadador, mira una competencia olímpica, cómo nadan. Nadie que esté nadando en este nivel está fijándose a dónde viene el otro. Están concentrados dando lo mejor de ellos. Por ahí pueden ver algo de dónde está el otro, pero jamás van a ver exactamente qué está haciendo tu vecino. Para mí eso es una pérdida de tiempo. Pero bueno, creo que al final es un momento donde la reflexión va a ser el arma más poderosa que vamos a tener todos. Total. Y tú tomas la decisión de cuál quieres hacer. Si Dios tocara la puerta de tu casa en este momento y te dijera, mira, ya este es el último día que te queda, tienes solo este momento para hacer lo que tú quieras hacer, pero solo este momento, te queda este momento. ¿Qué harías? ¿Qué harías en este momento tú? Yo abrazaría a mi esposa. No. ¿Esposa orgullosa? Yo siempre he dicho a ella que es mi refugio. Si tuviera mi esposa y mi hija juntas, haría eso. Pero creo que es eso, ¿sabes? Y lo que es la levedad en la vida, para mí también, dejar tu maleta sin tanto peso, es lo que te permite vivir estos momentos de enfrentar la muerte. Sé que tú has escrito mucho de eso. Sí. Y eres un testimonio maravilloso de eso. Pero creo que en momentos así es donde de verdad evalúas si lo que has hecho hasta hoy ha valido la pena. Obviamente siempre van a quedar cosas por hacer, pero solo hasta que te enfrentas con eso, sabes cuán pesada es tu maleta. Solo hasta que te enfrentas con la muerte, solo hasta que te enfrentas con momentos difíciles, solo hasta que te das cuenta que tienes muchas cosas por disculparte, por perdonar, por bueno, todo lo que pesa esa maleta de la vida y que tú dices, ay, ya no quiero cargar este peso, es que la decides soltar. Así es. Y entre muchas razones para estar triste, yo decido siempre quedarme con 1000 razones para ser feliz. Pero hoy yo quiero que tú escojas una sola. ¿Cuál sería para ti hoy? Creo que para mí tener la posibilidad de estar en esta vida y levantarte y estar hoy presente en este momento y tener la posibilidad de caminar, de poder tocar, de poder sentir y sobre todo de entender que hay 1.000.000 de posibilidades ante ti por el solo hecho de abrir los ojos. Tú abres los ojos y te paras de la cama y hay 1.000.000 de posibilidades para todos. No importa dónde estés, no importa cómo estés, hay millones. Y la vida es eso, es un arte de las posibilidades que tú mismo generas. Y para mí esa es una de las más grandes razones para vivir, y las 1.000 razones que tengo para vivir es levantarme todos los días y entender que hay 1.000.000 de posibilidades en esta vida.
Y entre esas millones de posibilidades de haberte levantado, hoy te levantaste y estuviste aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Espero tenerte de nuevo, por favor. No, yo lo dije al principio. Necesito uno de estos espacios para entrevistarte a ti. Porque hay mucha gente que quisiera conocer más de ti, así que yo estaría encantado del día que eso pase, estar aquí para saber más de ti. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Agradecida por tu tiempo, por tu espacio. Y por favor, no olviden suscribirse. Los espero en el próximo capítulo.